Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Durante esta última temporada hemos estado tocando temas relacionados con la bioenergética de los seres vivos y como parte de esta temática general hablamos de las historias de vida. Una historia de vida es el conjunto de características que definen cómo un organismo administra su energía, su estrategia en el juego de la vida. Cosas como cuánto gasta en crecer, cuándo comienza a reproducirse, cuánta energía gasta en reproducirse cada vez que lo hace, cuánta progenie produce, cuánto gasta en cada una, etc. Vimos que aunque hay muchos puntos de decisión y muchas formas distintas de vivir, la mayor parte de los organismos pueden encuadrarse en un espectro entre estrategias rápidas y estrategias lentas. Los organismos que siguen estrategias rápidas suelen ser pequeños, crecer rápido, madurar sexualmente temprano y producir muchos descendientes con poco gasto dedicado a cada uno. Los de estrategia lenta, en cambio, son organismos más grandes, tardan más en crecer y madurar sexualmente y se enfocan en reproducirse repetidamente a lo largo de su vida, produciendo en cada ocasión un número limitado de descendientes en los que invierten mucho. Pero esta es solo una regla general. La historia de vida de un organismo está profundamente influida por su ecología, por cómo vive, dónde, de dónde saca la energía, qué depredadores tiene, qué competidores tiene, etc. Cada organismo es un mundo, y es de esperar que tarde o temprano encontremos algunos que no encajan limpiamente en nuestro marco. Estos, lejos de representar una vergüenza o una frustración, son una buenísima oportunidad para aprender. ¿Por qué estas criaturas son excepciones? ¿Hay circunstancias ecológicas responsables de esta discrepancia? ¿Puede nuestro marco teórico acomodar estas excepciones? ¿O tenemos que repensar algunas cosas? Hoy vamos a hablar de uno de esos organismos rebeldes que rompen expectativas, un animal de nombre y aspecto muy peculiares, la rata topo desnuda. Las ratas topo son una familia de roedores africanos muy adaptados a cavar túneles y a vivir en ellos. De ahí el nombre de ratas topo. Nota del editor: en realidad hay varios grupos de animales a los que se les llama ratas topo, y que no están necesariamente muy emparentados entre sí. A las que nos estamos refiriendo hoy es a las ratas topo africanas, de la familia Bathyergidae. Os dejaré el nombre en la descripción escrito, pero bueno, en cualquier caso se las puede llamar ratas topo africanas. Hay alguna gente que pone a la rata topo desnuda, a la protagonista de hoy, en un grupo separado al de esta familia Bathyergidae, pero mucha otra gente no. A efectos de este programa las vamos a dejar todas juntas simplemente porque es más sencillo, y porque están emparentadas de todas formas. Pero ahí queda esta pequeña controversia taxonómica. El nombre de topo viene exclusivamente de su estilo de vida y no de su parentesco. Los topos son mamíferos también, pero no roedores, y están en cambio más estrechamente emparentados con animales como los erizos o las musarañas. El parecido entre ratas topo y topos, entonces, se debe a evolución convergente, soluciones evolutivas parecidas a problemas ecológicos similares. Entre estos parecidos entre los topos y las ratas topo podemos encontrar cuerpos alargados y cilíndricos, patas cortas, falta de orejas y visión reducida. Pero también hay diferencias. Por ejemplo, los topos tienen las patas delanteras adaptadas para excavar, con zarpas grandes en forma de pala. Las ratas topo, en cambio, están adaptadas para excavar con los incisivos grandes y fuertes tan característicos de los roedores. Y si estáis pensando que qué asco cavar con los dientes y llenarse la boca de tierra, las ratas topo piensan exactamente lo mismo. Los incisivos cavadores de las ratas topo atraviesan la piel encima y debajo de la boca, así que estos animales pueden morder y cavar con ellos mientras mantienen la boca cerrada. Son también muy sensibles y tienen cierta independencia de movimiento individual. Las ratas topo los usan para cavar, transportar crías, explorar su ambiente y pelearse con otras ratas topo en duelos de esgrima odontológica. Quizás si les diésemos un par de millones de años aprenderían a montar relojes con ellos o algo así. Y dentro de este grupo de ratas topo
es donde encontramos a nuestra protagonista de hoy, la rata topo desnuda. Estos animales, al igual que el resto de las ratas topo de la familia, son africanas y pueden encontrarse en las praderas áridas del este de África, en lugares como Etiopía o Somalia. Como su nombre indica, se diferencian muy claramente de las otras ratas topo en que su cuerpo no está cubierto de una capa de pelo. Su piel, rosada y arrugada como si les quedase un poco grande, está expuesta a la vista de todo el mundo. Son animalillos sin complejos. Os dejaré enlaces a fotos de ratas topo, tanto vestidas como desnudas, en la descripción, para que os hagáis una idea de qué pinta tienen. Pero este aspecto impactante, y un poco feo, la verdad, no es la característica más interesante de las ratas topo desnudas. A principios de los años 80 del siglo pasado, una señora llamada Jennifer Jarvis, de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, lideró una expedición de campo para caracterizar el comportamiento de la rata topo desnuda. Por aquel entonces ya se sabía que estos eran animales muy sociables, que vivían en colonias muy grandes y cooperativas. Lo que el equipo de Jarvis descubrió, sin embargo, convierte a estos animales en unos de los mamíferos más curiosos que existen. Porque resulta que las ratas topo desnudas no solo eran sociales, sino eusociales. Ahora bien, esto requiere un poco de explicación. Normalmente el término eusocial, que se traduce del griego antiguo como verdaderamente social o social de verdad, se aplica a cosas como las hormigas, termitas o abejas. Estos son animales en los que existe cooperación y división de tareas. Notablemente en este tipo de animales hay una única pareja o un grupo reducido de ellas que se encarga exclusivamente de reproducirse, mientras que los otros colaboran en el mantenimiento y la defensa de la colonia, el cuidado de las crías, la búsqueda de alimento, etc. En insectos, un resultado de esta división de tareas es la existencia de distintas castas o grupos de animales de apariencia distinta, especializados en distintas tareas. Cosas como abejas reina, como hormigas soldado, como obreras o como zánganos. Algo parecido pasa con las ratas topo desnudas. Hay una hembra dominante que podemos llamar reina o matriarca y entre 1 y 3 machos que se aparean con ella regularmente. Ella es la única que se reproduce. El resto de la colonia, decenas o a veces cientos de individuos, son todos hijas e hijos suyos y no se reproducen en absoluto, pero sí que se encargan de cuidar a los cachorrillos, cavar nuevos túneles, sacar la tierra que resulta de cavar nuevos túneles, buscar comida, defender la colonia y todos los trabajos que hagan falta hacer, menos, por supuesto, reproducirse. Sin embargo, todas estas ratas topo que toman el papel de obreras y soldados son muy parecidas entre ellas, y no hay evidencia de que estén demasiado especializadas. Pueden hacer distintos trabajos y alternar entre ellos sin mucho problema, aunque algunas pueden tener trabajos preferidos. Por ejemplo, lógicamente, las grandes y fuertes tienden a tomar roles de soldado y enfrentarse a cosas como serpientes que intentan entrar en la colonia, que son su principal depredador. Sin embargo, a diferencia de abejas y hormigas, el destino de las ratas topo desnudas no está decidido irrevocablemente desde que nacen. Por ello, y debido a que el término eusocial se refiere tan específicamente a insectos, hay gente que discute que sea aplicable a las ratas topo desnudas. Es una discusión semántica, y no merece la pena detenerse mucho en ella. Nosotros podemos usar el término en sentido amplio si queremos. Podemos considerar que las ratas topo desnudas son eusociales, porque tienen una organización social altamente cooperativa con unos pocos animales reproductores y una gran mayoría de trabajadores. Aunque, dicho esto, en el caso de la matriarca de la madriguera sí que hay una diferencia física. La reina suele ser la hembra más grande de la colonia y se caracteriza por tener una columna vertebral alargada que facilita la gestación de camadas grandes de cachorritos. Sin embargo, a diferencia de, por ejemplo, las hormigas, no existen diferencias fisiológicas fundamentales entre la reina y las hembras trabajadoras.
La reina de una colonia de ratas topo desnudas es simplemente la hembra dominante y mantiene esa dominancia mediante la fuerza y el terror. La matriarca de una colonia de ratas topo desnudas tiene comportamientos agresivos y dominantes con sus súbditos de ambos sexos. Los empuja, les tira de la cola, les pasa por encima cuando se cruzan en los estrechos túneles de la madriguera y los amenaza abriendo sus incisivos, demostrando quién manda aquí. Esto es un poco cruel, pero necesario. La matriarca mantiene a las otras ratas topo, excepto a sus machos particulares, reproductivamente inactivos. No se sabe muy bien cómo, si mediante su comportamiento agresivo, vocalizaciones, señales químicas, su simple presencia o una mezcla de todos ellos. Pero como decíamos, esta no es una situación necesariamente permanente. Para empezar, si la reina muere por cualquier razón, alguien tiene que sucederla. Normalmente y lógicamente, la que lo hace es la segunda hembra más dominante de la colonia. Esta hembra madurará sexualmente, empezará a aparearse y sufrirá ese crecimiento de las vértebras asociado con las hembras criadoras. Sin embargo, no siempre está claro quién es la sucesora. Y cuando esto ocurre, las candidatas se pelearán entre ellas, frecuentemente hasta la muerte. De hecho, la reina ni siquiera tiene que morir de muerte natural. Si pierde dominancia física, si se ablanda, es posible que otra hembra más físicamente dominante la mate y ocupe su lugar. Así que esta es la vida de las ratas topo desnudas. Viven en sus túneles, muy cerca de sus hermanos y hermanas, cavando y buscando tubérculos para comer y durmiendo apiladas en las salas comunes. No salen mucho, ni reciben visitas, y de hecho son altamente xenófobas. En colonias en cautividad, incluso una rata que se escape de la colonia y sea devuelta por los cuidadores puede desencadenar reacciones agresivas si huele un poco raro. Las únicas que se libran de esta actitud aislacionista son trabajadoras de ambos sexos que a veces sienten el impulso de dejar la colonia y explorar el mundo. Si tienen suerte, encontrarán a otra exploradora del sexo contrario y fundarán una colonia nueva. Y si tienen todavía más suerte, la colonia prosperará. La mayoría no dura más de un año, lo cual nos habla un poco de lo difícil que es la vida en las praderas áridas y pobres en recursos en las que habitan estos animalitos. Es posible que esta ecología haya tenido una influencia muy importante en el desarrollo de la sociedad de las ratas topo desnudas. En los ambientes en los que viven, los recursos de alimentos son escasos y dispersos. El exterior es hostil y un animal que intente buscarse la vida en otra parte tiene pocas posibilidades de llegar muy lejos. La hipótesis que se baraja es que para una rata cualquiera, quedarse dentro de la colonia y ayudar a tu madre a producir más hermanos acaba compensando. Para entender un poco mejor por qué a veces la selección natural puede favorecer este tipo de altruismo reproductivo, os recomiendo echar un vistazo a Biología de Tranquis 40. Pero sean cuales sean las razones que han llevado a las ratas topo desnudas a ser como son, no cabe duda de que tienen una forma de vida muy peculiar, al menos comparada con lo que vemos en otros mamíferos. Y como suele ocurrir con la evolución, esta ecología ha moldeado a las ratas topo desnudas, ha afectado a su anatomía y a su fisiología. El resultado es que estos animalillos, con sus vidas resguardadas, sus clanes cooperativos, sus pequeños dramas, golpes de estado y guerras de sucesión matriarcales, tienen una biología tan peculiar como su ecología. Las ratas topo desnudas están muy adaptadas a su ambiente subterráneo. Para empezar, están desnudas. La idea es que al no necesitar exponerse al exterior demasiado y al tener los túneles una temperatura más o menos cómoda y estable, no necesitan pelo para protegerse. Y el no tenerlo evita que se ensucie o que se llene de parásitos. Es una explicación razonable, aunque cabe mencionar que otra rata topo, la rata topo de Damara, es un animal también eusocial como la desnuda, aunque no de forma tan extrema, pero sin embargo tienen una cubierta de pelo. Son ratas topo vestidas, si queréis llamarlas así. Sin embargo viven mucho más al sur de África, en vez de en el Ecuador, así que quizá eso tenga algo que ver. Aunque también es verdad
que la rata topo desnuda no está completamente desnuda. Aunque no tiene un pelaje denso, su cuerpo sí que tiene aquí y allá pelos muy sensibles, como los bigotes de un gato. Estos pelos les dan un sentido del tacto muy agudo, necesario para vivir su vida en estos túneles estrechos y oscuros. La vista y el oído, en cambio, están reducidos. Más la vista que el oído, de hecho, no pueden formar imágenes, se piensa, y no parecen usar estos sentidos demasiado para relacionarse con el mundo, aunque sí que usan sonido para comunicarse y tienen un repertorio bastante amplio de vocalizaciones. Otra adaptación notable de las ratas topo desnudas es una gran tolerancia a la falta de oxígeno. Los túneles en los que viven no son necesariamente muy pobres en oxígeno de por sí, pero en estos túneles estrechos y cámaras subterráneas hay muchas ratas viviendo juntas, durmiendo juntas apiladas, y de vez en cuando la falta de oxígeno es un riesgo muy real. Las ratas topo desnudas, entonces, tienen un metabolismo basal mucho más bajo que otros animales. Viven en modo ahorro de energía. Estos animales tienen, además, el metabolismo adaptado para seguir generando energía, aun cuando no hay oxígeno, usando un azúcar llamado fructosa. Es muy poca energía, pero la suficiente como para mantenerlas vivas. Como resultado, las ratas topo desnudas pueden sobrevivir largos periodos de tiempo con niveles de oxígeno que matarían a un ratón o a un humano en minutos, y pueden resistir casi 20 minutos sin nada de oxígeno, 0%. Pierden el conocimiento, pero cuando los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad, se recuperan como si nada. Pero las ratas topo desnudas tienen otra cualidad que no se puede relacionar de forma intuitiva con su estilo de vida y que las hace completamente fascinantes, y es que estos animalitos pueden vivir fácilmente más de 20 años y más de 30 también. Esto es muy sorprendente. En general, la esperanza de vida es más corta en animales pequeños que en animales grandes, y la rata topo desnuda es del tamaño de un ratón. Pero el prodigio no acaba aquí. Porque además de vivir muchos años, las ratas topo desnudas viven hasta el final de sus días con una salud excelente. Veréis, en general, la mortalidad relativa de una población de animales y de muchos otros seres vivos aumenta con la edad. Si tenemos 100 personas de 20 años y 100 de 80, la gente más mayor tenderá a morir más a menudo que la gente más joven. Esto no pasa con las ratas topo desnudas. Las de 2 años, las de 5, las de 10, las de 20 y las de 30 tienen prácticamente los mismos índices de mortalidad. Tampoco pasan la menopausia o desarrollan diabetes. Su función cardíaca permanece perfectamente sana hasta que se mueren. Sus huesos están fuertes toda la vida y en general sufren muy poca degeneración asociada a la edad. Y por alguna razón, casi nunca desarrollan cáncer. Podemos decir sin exagerar que las ratas topo desnudas simplemente no envejecen. Pueden vivir con buena salud y reproducirse si son criadoras hasta que les llega su hora. Esto nos plantea 2 preguntas. La primera es ¿cómo? Y la segunda, ¿por qué? Por suerte, estos animales no son especialmente escasos y son relativamente fáciles de criar en cautividad. Resulta que si las miramos de cerca, las ratas topo desnudas tienen un conjunto excelente de mecanismos de mantenimiento del ADN y proteínas, de reparación celular y de resistencia al crecimiento de tumores. Todavía nos faltan por conocer muchos detalles del funcionamiento de estos mecanismos y de si se puede usar lo que aprendamos para mejorar nuestras propias vidas, pero puede que Jennifer Jarvis nos hiciera un favor mucho más grande de lo que ella pensaba cuando se puso a estudiar estos bichos de cerca. En cuanto al por qué, aquí hay muchas preguntas, muchas más que respuestas. En el episodio de las historias de vida, hablamos de la hipótesis de que el mantenimiento del cuerpo y la reproducción tienen costes energéticos que hay que equilibrar. Pero una criadora de rata topo desnuda puede vivir 20 o 30 años tranquilamente, pariendo consistentemente cada 3 meses una docena de cachorros. Sí, es mucho más que los 20 días que tarda un ratón en gestar, pero aún así es mucha reproducción. Y por otro lado, pese a vivir tanto tiempo, los trabajadores no se reproducen en absoluto, a no ser que les toque la lotería y lleguen a ser un macho o una hembra reproductores.
No hay una respuesta definitiva que os pueda dar a esto. Es una rareza, pero intuitivamente me parece que esto no rompe las reglas necesariamente. Quizá estos animales se encajan en un extremo de las estrategias de reproducción lentas que vimos en el episodio 87. Viven en un ambiente muy estable en sus agujeros, y mientras no salgan no se las suelen comer, sobre todo si son la reina, y se reparten el cuidado parental y el mantenimiento de la colonia, esas cosas que requieren tanta energía, entre todo el grupo. Sí que es verdad que los trabajadores no se reproducen directamente, pero como vimos en el episodio 40, ayudar a hacer hermanos es casi tan bueno como tener tus propios hijos, y una rata topodesnuda que viva muchos años puede ayudar a hacer un montón de hermanas. Sea como sea, las ratas topodesnudas son interesantísimas desde el punto de vista de muchas disciplinas diferentes. En ecología e historias de vida, nos invitan a repensar un poco nuestros marcos teóricos. Y con respecto a biología, biomedicina, nos dicen alto y claro que envejecer es opcional, incluso en animales tan complejos como un mamífero. Entender por qué ellas no lo hacen, y nosotros sí, podría ayudarnos a responder una de las preguntas más fascinantes de la biología, y de la existencia en general en realidad. Muchas veces en biología son las rarezas y las excepciones como la rata topodesnuda las que nos dan más oportunidades de aprender. Así que estos animalitos, que viven vidas modestas bajo la tierra, mascando tubérculos sin entender por qué los humanos los miramos tanto, son un verdadero tesoro biológico, y deberíamos apreciarlas y cuidarlas, aunque a veces nos puedan parecer un poco feas y quizá violentas. Hay que quererlas como son. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.